Bien, mis hermanos, tengan abierta su Biblia ahí en este pasaje. Vamos a estar yendo a él durante toda la predicación. Quiero comenzar la reflexión del día de hoy compartiendo con ustedes una noticia que leí apenas muy recientemente. Y me parece una noticia interesante para reflexionar. Miren, apenas el 23 de agosto de este año, una persona publicó en Twitter una pregunta que durante los días siguientes contestaron más de 70,000 personas, con un resultado, mis hermanos, para mí francamente desconcertante. Aunque tal vez para los tiempos que estamos viviendo no lo sea tanto. Y les voy a compartir la pregunta. Decía lo siguiente. Dice, un niño se cuela en tu casa y por accidente provoca un incendio. Tu perro está adentro y llegas justo a tiempo para salvar solo a uno. ¿A quién salvas? Bueno, el artículo, mis hermanos, nos da respuesta a esta pregunta después de más de 70,000 respuestas. Cito el resultado que se obtuvo. Dice este artículo, más de 70,000 usuarios han participado en esta encuesta, de los cuales, sorprendentemente, el 57% salvarían antes a su perro que al niño, al que rescatarían un 43% únicamente de los participantes. Ahora, el resultado, mis hermanos, como les dije, a mí me parece sorprendente. Sin embargo, las razones que muchas de las personas que participaron dieron realmente me parecen más asombrosas todavía. Les comparto solamente unas pocas de ellas que nos van a servir de ejemplo. Mire, alguien puso por allí, obviamente a mi perro, es con quien comparto mi vida. La responsabilidad del niño es de sus padres o tutores. Alguien más puso, quizá deberías entender que los que elegimos salvar al perro no lo hacemos porque somos unos seres sin corazón. Tú mismo has puesto el matiz de tu perro. Y para algunas personas, nuestros perros son familia. Otro más dijo por allí, pues hijo, los humanos somos una porquería, los animales son puro amor, cero dudas en salvar a mi perro. Bueno, mis hermanos, este tipo de respuestas a mí me sorprendieron, me hace pensar ¿cuál será la motivación? ¿Cuáles son las ideas que existen en la cabeza de estas personas para responder de esta manera? Y bueno, yo no puedo evitar concluir que en el corazón de las personas solamente existe una inclinación a lo que les dé más placer a ellos, a lo que les resulte de manera egoísta más agradable, y descartan todo lo demás. Mis hermanos, por otro lado, tal vez más importante aún que eso, sea pensar que es notable que el valor intrínseco de la vida humana está dejando de existir en la mente de los seres humanos. No importa si el niño del caso hipotético que les he compartido se había metido sin permiso a aquella casa, o incluso si se metió a robar, o tal vez si en lugar de un niño era un adulto. El caso, mis hermanos, es que la vida de un animal tiene más valor para muchos que la vida de una persona. Al parecer, mis hermanos, no existe un valor inherente a la vida humana por el hecho simple de ser humana. Ya no. Mire, en la actualidad, mis hermanos, esto tiene mucho que ver. El debate acerca de los principios morales que rigen la vida de la sociedad actual es un asunto que está muy vigente. Y dentro de este debate quiero decirle que una razón muy importante de cómo la gente del día de hoy ve las cosas como esta que he comentado,
mis hermanos, tiene que ver con la moral planteada desde el punto de vista evolucionista. Mire, para los que creen en la evolución, nosotros no somos más que animales que han venido evolucionando hasta lo que ahora somos. Así que, viendo las cosas de esa manera, ¿qué valor podemos nosotros tener más que el valor que tiene un perro o un chimpancé o un cerdo? Tan solo, mis hermanos, somos un animal más en este mundo. Ahora, este modo de pensar, mis hermanos, no queda solamente en que la gente tenga este tipo de ideas. Yo creo que va más allá todavía de esto. Puede llegar incluso a conclusiones peligrosas, como puede ser, mis hermanos, el hecho de poder disponer de la vida humana como ya lo hacen de manera diaria miles y miles de mujeres que abortan a sus hijos y de los cuales piensan que ni siquiera eran seres humanos. O también pudiéramos llevar incluso esto un paso más allá y pensar en que se pudiera justificar en algún momento el exterminio de parte de la población mundial para bienestar de unos cuantos, etc. Las conclusiones, mis hermanos, pueden ser muchas y me parece que todas malas, porque al final, viendo las cosas desde el punto de vista de los evolucionistas, no somos más que animales sin más propósito en este mundo que el que pudiera tener un perro. Sin embargo, mis hermanos, hay que decir que el cristianismo a lo largo de la historia ha tenido una visión muy diferente de todo esto. Porque desde el punto de vista cristiano, mis hermanos, el ser humano tiene un valor. La vida humana, sin duda que tiene un valor inherente. La inmortalidad de su alma es importante. Su destino trasciende a este mundo material y sobre todo, mis hermanos, el lugar y propósito que Dios quiso darle al ser humano es algo que le reviste de una importancia particular. Ahora, mis hermanos, vale la pena decir que, y para irnos introduciendo al tema, que es el libro de Génesis el que nos va a dar la base para poder tener un conocimiento correcto acerca del hombre, de lo que el hombre es y del valor que tiene, de su relación con Dios, de su relación con otros seres humanos. Y mis hermanos, esto es así por el hecho de que es este libro, el primero de la Biblia, donde vamos a encontrar las cosas en su estado primario, tal cual salieron de las manos de Dios. Y eso es algo importante. Mire, porque en nuestro tiempo, mis hermanos, después de miles de años, desde que Dios creó al hombre, después de miles de años de filosofías, de gente que, como dice Pablo, profesando ser sabios, se hicieron necios, y que se han encargado de venir proclamando toda suerte de ideas, algunas con etiqueta incluso de científicas, pero que al final de cuentas han creado solamente una gran confusión, hasta llegar, mis hermanos, a hacer que la gente crea las tonterías y absurdos que hoy la gente cree. Mis hermanos, es necesario volver a los principios. Mire, es como, tal vez le haya pasado esto, es tal vez como cuando su computadora tiene ya tanta información y tanta basura que no sirve allí, que usted ya no sabe ni qué le está fallando al aparato, a la máquina. Y entonces lo mejor es reiniciar el sistema y comenzar desde cero. Déjenme poner un ejemplo de toda esa basura y confusión que hay en la actualidad. ¿Y por qué vale la pena volver a repasar los principios bíblicos? Mire, hace unos días estaba escuchando algo acerca de esta gente que el día de hoy se encarga de promover lo que se llama ideología de género. ¿Lo ha escuchado? ¿Sabe lo que es? Bueno, de una manera muy simple, déjeme decirle, aquellos que proclaman la famosa ideología de género que está hoy en día muy de moda, son aquellos que creen
que hay más géneros en la raza humana que solamente hombre y mujer. Mire, hasta hace poco, hasta hace algunos años, algunos decían que había hombres, mujeres, lesbianas, bisexuales, transexuales, 5 géneros. Sin embargo, mis hermanos, quiero decirle que aunque ya de por sí era un poco difícil a veces entender a qué se referían cuando hablaban de un transexual o de un bisexual, bueno, el día de hoy, mis hermanos, el número ha crecido, la locura no ha parado allí. Tal vez no lo sabía, pues debo decírselo. El día de hoy se piensa que hay alrededor de 112 géneros, aparte de los que acabo de mencionar, más los que se vayan acumulando. Si no ha escuchado algunos de los nombres de estos géneros, déjeme decírselos, solamente para que tenga una idea. Mire, existen dentro de estos 112 los transgénero masculino, transgénero femenino, andrógino, andróginus, neutrois, dos espíritus, no binario, género variante, género cuestionado, agénero, bigénero, género fluido, pangénero, etcétera, etcétera, hasta llegar a 112. Ahora, déjeme decirle, porque hasta ahorita le he dicho solamente nombres y números, pero déjeme ponerle un ejemplo del tipo de locura que está en la cabeza de la gente del día de hoy. En Canadá, hace unos días, un hombre de 56 años dijo que ya no se sentía hombre, que él pensaba que era una niña de 4 años. Bueno, ¿le parece eso una locura? No solamente cambió de varón a mujer, sino de 59 años a 4 años. Entonces, un transgénero de masculino a femenino y un transedad, como se les llama. Bueno, si eso le parece a usted una locura, déjeme decirle que el gobierno canadiense lo hizo legal. Y tan fue así que, digo, es un hombre de 59 años, sus padres habían muerto, el Estado le declaró ser una niña huérfana. Y si eso le parece absurdo, déjeme decirle que entonces el gobierno canadiense lo puso en el sistema de adopción. ¿Y qué cree? Lo adoptaron. Una pareja de lesbianas. Mis hermanos, la locura que está el día de hoy en este mundo no tiene límites. Hay gente dentro de esto que estoy mencionando que piensa que su género es animal, no es ser humano, es animal. Y están demandando que los reconozcan como tales. Y estas personas están deformando sus cuerpos, se pintan, se dejan crecer las uñas, se afilan los dientes, etcétera, y están en el proceso legal de ser reconocidos como tales. Pero mis hermanos, si les parecía que la locura era hasta ese grado, déjame decirle que va más allá todavía. Porque si en estos países donde ya se hizo legal, alguien se atreve a criticar, a no estar de acuerdo con lo que esta gente piensa y su locura, bueno, se le mete a la cárcel. Se le mete a la cárcel. Cosas, mis hermanos, tan absurdas que estamos viviendo el día de hoy. Y les recuerdo que no es una película de terror, porque cuando yo estaba leyendo todo esto, digo, de hace un tiempo viene toda esta situación, a mí me parecía hasta un tanto irreal. Sin embargo, mis hermanos, esto es la realidad de nuestra actualidad. Y esto se va introduciendo en los países a lo largo del mundo, mis hermanos, con mucho éxito. Y déjenme decirle por qué tiene tanto éxito. Porque los gobiernos están permitiendo que se comience a enseñar en las escuelas a los niños desde su corta edad, de manera que ellos crecen ya con esta ideología. Y esto, mis hermanos, está próximo a llegar aquí. Ya hay algunas propuestas en el gobierno para darle carta abierta
al movimiento lésbico, gay, transexual, bisexual, etcétera, y que comiencen a meter todas estas ideas. Por eso, mis hermanos, es que hoy más que nunca debemos retomar Génesis, volver al libro de los principios. Tenemos que reinstalar el programa original y escuchar y ver lo que nos dice la Biblia, mis hermanos, de lo que es el hombre en realidad. Mire, cuando en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo los fariseos pretendían discutir acerca de ese laberinto legal que habían vuelto el matrimonio y el divorcio, y vinieron y cuestionaron al Señor, Él simplemente dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y más adelante el Señor también dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Cuando los fariseos quisieron llegar con toda esa basura legal y retorcida, el Señor los remitió al principio. Eso vamos a hacer el día de hoy. Brevemente, mis hermanos, vamos a volver a este libro y vamos a enfocarnos en la creación del hombre y de la mujer en medio de un mundo de confusión y de locura, de absurdo. Mis hermanos, bien vale la pena que recordemos lo que la palabra de Dios dice. Así que le voy a pedir que tenga su Biblia abierta, vaya a Génesis capítulo 1, aunque nos vamos a enfocar sobre todo en el 2, yo quiero arrancar desde el capítulo 1, versos 26 y 27. Hace 8 días ya se nos adelantó algo, se nos dio un comentario de esto, mis hermanos. Sin embargo, quiero retomar aquí, porque van ligados estos versos con lo que más adelante viene en el capítulo 2. Si ya lo tiene ahí, sígalo con su vista. Dice la palabra: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Mis hermanos, esta primera declaración de la creación del hombre que tenemos en este capítulo 1 es importante, mis hermanos, y yo quiero enseñarle o hacerle notar dos cosas solamente de antes de pasar al 2, dos cosas. Mire, número 1, el hombre, mis hermanos, según la declaración del texto bíblico, no es igual a los demás seres vivos que Dios creó en este planeta. No es igual a los animales. Por más maravillosos que estos sean, el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Esa declaración del verso 27, mis hermanos, normalmente no es completamente entendida, y a veces es necesario que vayamos un poquito al lenguaje original, al hebreo, porque debo decirle que la traducción literal sería algo parecido a esto: y creó Dios al hombre con su imagen, con la imagen de Dios lo creó. Ahora, esta es una traducción literal del hebreo, y uno de los rabinos, el rabino Rashi, quien está considerado como el más excelso comentarista de la Torá y del Talmud, y como uno de los más grandes eruditos de todos los tiempos, comenta de esta manera estas palabras. Él dice: y creó Dios al hombre con su imagen, es decir, con el molde hecho específicamente para él, el hombre. Pues todo lo demás, dice Rashi, fue creado por medio de la palabra divina, mientras que, por así decirlo, el hombre fue creado directamente con las manos de Dios. El hombre fue hecho con un sello, como una moneda hecha por medio de una impresión de un sello sobre metal. Mis hermanos, lo que Rashi está diciendo es que Dios de antemano había designado un molde o una imagen que quería imprimir en el ser humano. Y esa imagen, mis hermanos, era la de Dios mismo. Ahora, cuando hablamos de imagen, seguramente nos viene a la mente que Dios no tiene una apariencia física.
Así que nos preguntamos de qué imagen se está hablando, cuál es el molde del que está haciendo referencia Rashi. Bueno, mis hermanos, el molde es el de las características espirituales, morales y de raciocinio que tiene Dios. Esas mismas iban a ser impresas en el ser humano. El teólogo Allen P. Rose dice lo siguiente, dice: haber sido creados a la imagen de Dios significa que los seres humanos comparten, aunque en forma imperfecta y finita, la naturaleza divina, esto es, sus atributos comunicables, es decir, aquellos atributos que Dios puede compartir. Hay atributos que Dios no comparte con nadie más, pero hay otros que sí. Por ejemplo, la vida, la personalidad, la verdad, la sabiduría, el amor, la santidad y la justicia. Continúa diciendo Allen P. Rose, dice: por lo tanto, el hombre tiene la capacidad de tener compañerismo espiritual con Dios. Mis hermanos, la narración de la creación del hombre, que nos dice que provino directamente de las manos de Dios, destruye la idea de que el hombre hubiera evolucionado hasta llegar a ser lo que es. Y lo coloca, mis hermanos, por encima de toda la demás creación, al grado de poder entablar una relación con el mismo Dios y de poder también administrar al resto de la creación sobre la cual Él se enseñorea. David declara en ese salmo que ya leímos: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Mis hermanos, pensar que un perro puede tener más valor que un ser humano es realmente haber perdido la brújula. Pensar que el ser humano puede existir en un género de animal, pues es la locura completa. Déjeme decirle que la creación del ser humano fue tan especial y tan separada de la de los otros seres vivos, que incluso Dios convoca a la Trinidad para que fuera testigo, para que pudiera contemplar esa creación del ser humano. A eso es a lo que se refiere Génesis 1:26, cuando dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hay quienes piensan que Dios está hablando con los ángeles. Está diciendo: vengan, contemplen lo que voy a hacer, porque este ser va a ser como nosotros. Pero Dios no compartiría un pronombre personal con los ángeles. Es una referencia a las personas de la Trinidad. Tan especial, tan particular, tan separado, el hombre fue creado de los demás seres vivos de este planeta. Esa es la primera cosa, mis hermanos. El hombre es importante porque fue hecho a la imagen de Dios. La segunda cosa que quiero que usted note en estos párrafos, Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Yo quiero que usted note lo raro de esta frase. La construcción, mis hermanos, de esta frase conlleva cierta rareza. Mírelo ahí en su Biblia. Es una frase que pasa abruptamente de dos singulares a un plural en una sola frase, hablando del mismo sujeto. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen. Es singular, está hablando del hombre en singular. A imagen de Dios lo creó, un singular más. Y de pronto dice: varón y hembra los creó. Hablando del mismo sujeto, pasa de dos singulares a un plural. Rashi, el rabino, dice: un midrash agádico explica de la siguiente manera: Dios creó al hombre con dos rostros y luego lo dividió en dos seres, varón y hembra. Mis hermanos, al explicar este rabino este párrafo de esta manera,
Realmente lo que se está diciendo o lo que está reconociendo son dos cosas. Primero, que Adán fue creado primero y en él estaba contenido Eva. En Adán estaba contenido Eva y de él iba a proceder. Y segundo, que ambos, tanto el hombre como la mujer, fueron creados el mismo día. Y aquí en Génesis 1 se nos está dando solamente una mención general del asunto. Pero va a ser en el siguiente capítulo donde Moisés, recibiendo la revelación divina, va a entrar en el detalle de la creación del hombre y de la mujer por separado. Y a eso es a lo que a continuación, mis hermanos, vamos a pasar. Y yo quiero que vea, ponga su vista ahí en el versículo 4, ahí comienza esta porción donde se va a entrar en detalle de la creación del hombre y de la mujer. Y comienza de una manera curiosa, me parece, y yo le quiero explicar por qué comienza esta porción con estas palabras que dicen allí. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, porque a veces leemos estas frases y no le damos mayor importancia, sino solamente como que nos ponen en el contexto de la creación, pero nada más. Bueno, déjame decirle que tienen una importancia particular estas palabras. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Mis hermanos, literalmente, desde el hebreo, pudiéramos leer, estas son las generaciones de los cielos y de la tierra. No está hablando del momento en que Dios creó las cosas, sino que está hablando acerca de que del cielo y de la tierra hubo una descendencia. Haga de cuenta que el cielo y la tierra pudieran tener una unión y de ellos dar a luz a una criatura nueva. Déjame decirle que esta frase, los orígenes de los cielos y la tierra, van a aparecer a lo largo de Génesis en 11 ocasiones. En citas como las siguientes: Génesis 5.1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Génesis 6.9 dice, estas son las generaciones de Noé. Génesis 10.1 dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, etcétera, hasta completar 11 veces. Y estas 11 veces son las divisiones naturales de que consta el libro de Génesis. Pero mire, volviendo al hilo de la creación, déjeme decirle que cuando se nos habla aquí, mis hermanos, de las generaciones del cielo y de la tierra, y a continuación se pasa a decir, mis hermanos, que la tierra que acababa de ser creada no llovía todavía, sino que de ella salía un vapor, y ese vapor regaba toda la tierra. Mis hermanos, no se nos está diciendo aquí solamente esta información para que sepamos cuáles eran las condiciones de la creación al principio. Se está diciendo algo más muy interesante. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Mis hermanos, se nos va a presentar a Dios en dos figuras: la figura de un jardinero y la figura de un artesano. Y Dios había puesto un jardín, una tierra, y era regada por vapor. Ahora, yo debo decirle que aquella tierra simplemente estaba siendo humedecida, no para que produjera hierba. Estaba siendo humedecida porque Dios iba a tomar aquella tierra húmeda y de ahí iba a formar al ser humano. Es la figura de un artesano que echa agua en el lodo, en la arcilla, la mezcla y después moldea una obra. Por eso, después de decir que aquel vapor subía de la tierra, a continuación se declara, entonces Jehová Dios formó. Y la palabra formó realmente quiere decir moldeó. Así que, mis hermanos, el hombre va a ser moldeado en todos sus detalles, en toda la forma que Dios quiso darle, por las mismas manos de nuestro Dios. Pero déjeme decirle que después
de que estuvo hecho aquella figura de barro y que, mis hermanos, hay que decirlo, ese barro pertenece a este mundo. De la misma tierra que está hecho este mundo fue hecho el hombre. Esa parte material del hombre es de aquí abajo, pero no estaba concluida todavía la obra. Así que la Escritura dice que Dios sopló aliento, sopló su espíritu en el ser humano y entonces fue un ser viviente. ¿De dónde proviene aquel soplo? Mis hermanos, no proviene de aquí abajo. Ese soplo proviene de allá arriba, del mismo Dios. De manera que podemos pensar que el hombre, por decirlo así, es una criatura híbrida, formada de una parte material hecha de barro, perteneciente a este mundo, y una parte espiritual, procedente de arriba, del mismo Dios. Por eso dice, estas son las generaciones ¿de qué? De los cielos y de la tierra. Ese es el sentido más probable de este texto. Mis hermanos, como un alfarero, Dios detalló al hombre en todo su cuerpo y después sopló en su nariz su espíritu. Y la Biblia declara que llegó a ser un ser viviente, y el hebreo en su forma literal dice, llegó a ser un espíritu que habla. Un espíritu que habla, esa es la traducción totalmente literal. Y eso, mis hermanos, pone al hombre en un nivel completamente por encima de todo lo demás. Y a mí me parece interesante, porque precisamente es la gente atea, la gente que cree en la evolución, los que no perciben esa parte divina en el hombre. Ellos solamente ven la parte del barro, la parte animal. ¿Y qué dicen? Todos somos animales. Pero la Escritura te aclara, te revela, que aunque tenemos una parte física, material de la tierra, y tal vez muy semejante a la de los animales, tenemos también una parte que proviene de arriba y que es divina. Por eso el hombre llegó a ser un espíritu que habla, un ser viviente. Ahora déjame decirte algo más. En estos versos, mis hermanos, aparece el nombre Jehová por primera vez en toda la Escritura. Este nombre de Dios indica o señala al Dios que se relaciona con sus criaturas. En tanto que el nombre Elohim, que es el que aparece, por ejemplo, allá en Génesis 1:1, en el principio creó Dios, y la palabra hebrea que aparece ahí es Elohim. En tanto que Elohim nos habla del Dios que está más allá de todo, inalcanzable, separado. Jehová, mis hermanos, ese nombre Jehová distingue al Dios que se digna mirar hacia abajo y tener una relación personal con el hombre. Dios hizo al hombre un espíritu que habla. Eso quiere decir que estaba en toda la capacidad de relacionarse con su Creador y relacionarse también con sus semejantes. Este nombre Jehová aparece 6.823 veces en el Antiguo Testamento, porque nos habla de un Dios que se relaciona con su criatura, la diseñó para eso. Así que un hombre que no tiene comunión con Dios realmente está perdiendo la mejor parte de su ser. Ahora, mis hermanos, yo quisiera hablar acerca de muchos otros detalles acerca del árbol de la vida, del árbol del bien y del mal, de los ríos que Dios puso allá, del oro, de todo eso que el Señor creó en el Edén, pero yo creo que será para otra ocasión por cuestión de tiempo. Quiero pasar de inmediato más bien a la creación de la mujer, y con esto voy a terminar. Simplemente quería ir remarcando cosas que yo quiero que tengamos en mente siempre. Pasemos, mis hermanos, al verso 18. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Mis hermanos, todo eso pasó en un día. Todo eso que acabo de ver pasó en un día, el día sexto. Ahora, como ya hemos dicho, mis hermanos, el hombre fue creado para comunicarse, por lo cual
ese primer día, mis hermanos, ya su soledad se hizo patente. Fue algo que el hombre percibió de inmediato. Mire, en realidad, mis hermanos, que Dios aún no había terminado su obra, esa obra cumbre que es el ser humano, aún estaba incompleta porque faltaba la mujer, porque desde el comienzo Dios había en su plan determinado que el ser humano existiera en varón y hembra. Y Adán, mis hermanos, percibió de inmediato que estaba incompleto y sintió soledad. Y los animales le fueron traídos en parejas, porque Adán contempló que cada animal tenía parejas y él no se podía comunicar con los animales. Bueno, Adán entonces todavía era inteligente. Digo, la gente de hoy quiere ser animal, pero Adán se dio rápidamente cuenta que él no podía ni ser animal, ni tener comunicación con los animales de la manera que él lo requería. Entonces Dios decidió hacer una ayuda idónea para él. Ahora, mis hermanos, la frase ayuda idónea literalmente se traduce como ayuda opuesta a él. Así es la traducción literal, ayuda opuesta a él. Ahora, el rabino Rashi dice, si el hombre lo merece, la mujer será una ayuda para él. Pero si no lo merece, ella estará opuesta a él para pelear. Bueno, yo creo que no la merece, ¿verdad? Digo, porque siempre está peleando. Sin embargo, mis hermanos, yo creo que la frase también significa, esa frase opuesta a él, también significa una ayuda complementaria. El hombre y la mujer son opuestos y cuando se juntan se complementan, complementaria. Como ya hemos dicho, mis hermanos, Eva estaba contenida en Adán, pero era necesario sacarla de él para que pudiera ser una compañía que lo haría sentirse completo, que le sería de apoyo en todas las cosas y en todas las responsabilidades para las cuales Dios había creado al ser humano. Ahora, mis hermanos, como podemos ver, el propósito principal de crear a la mujer no fue el de tener hijos, como algunos piensan. La Iglesia Católica enseña eso. La mujer y el matrimonio fueron instituidos y ella fue creada para tener hijos. Por lo que estamos viendo, mis hermanos, el propósito original era el de hacer compañía al varón, complementarlo. Por supuesto que la reproducción era parte del plan, pero no era el propósito principal. Ahora vean lo que sigue diciendo el texto. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo en Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bueno, mis hermanos, algunos rabinos enseñan que Dios hizo dormir a Adán para que no viera de dónde Dios había formado a la mujer. Pues dicen ellos, si veía que era de una costilla, seguramente que le iba a despreciar. Bueno, ya vimos que Adán sí sabía, porque él dijo, es que carne de mi carne y hueso de mis huesos, pero tal vez a lo que se refieren los rabinos es que no quiso Dios que Adán viera una costilla y dijera, pues esa va a ser mi compañera. Pues no. Bueno, la escritura no dice eso, es la opinión de algunos rabinos solamente. Sin embargo, mis hermanos, lo que sí debemos entender, lo que la escritura nos dice, mis hermanos, es que la mujer procede del varón. Versículo 23, será llamada varona porque del varón fue tomada. Y eso, mis hermanos, implica que la mujer tiene una dependencia y debe una sujeción al varón porque procede de él. Si aquí sí sabemos que fue primero el huevo o la gallina. Bueno, no fue primero la mujer, fue el varón. Y la mujer, por lo tanto, depende del varón y se sujeta a él. Sabemos, mis hermanos, que en el ciclo de la vida el varón llega a depender también de la mujer, pero en el plan del matrimonio, que es el ideal de Dios para el hombre, la mujer debe sujetarse a su marido. Ahora, Dios, mis hermanos, formó el matrimonio como el principio de la sociedad, como el principio para la existencia de la familia.
Y este matrimonio está constituido por un hombre y una mujer. Cualquier otra variación rompe la complementariedad, tanto física como emocional, como espiritual, dentro del matrimonio. Mis hermanos, eso quiere decir que no existe matrimonio entre dos varones, no existe matrimonio entre dos mujeres, porque una unión así no es complementaria, es más bien una aberración. Por lo tanto, no producen, escuche esto, no producen una descendencia. La unión de un hombre con un hombre y de una mujer con una mujer no producen descendencia, no hay complementariedad física, no producen estabilidad emocional. Y usted debe saber que dentro del grupo de homosexuales, llámese como se llame, transexuales, bisexuales y todos los demás géneros, existe la tasa más alta de depresión, entre 4 y 5 veces más que de la población normal. Y hay una tasa de suicidios en la misma proporción, 4 a 5 veces mayor entre los gays, lesbianas, etcétera, que entre la población normal. Porque en ellos, en sus uniones, no hay una estabilidad emocional. Y como dijimos, mucho menos un crecimiento espiritual. No es raro que todos los que pertenecen a esos grupos rechacen todo lo que tenga que ver con Dios. Y lo rechazan de una manera activa. Pintan iglesias, las apedrean, tiran basura, proclaman que no debiera existir la iglesia. Es realmente un movimiento anti-iglesia el que tienen estos grupos. No hay ninguna sensibilidad en lo espiritual en ellos. Mis hermanos, no son correspondientes, y la Biblia nos enseña que el hombre y la mujer son opuestos, pero complementarios. Ahora, algo más, mis hermanos, ya para terminar, la fórmula matrimonial dada por Dios aquí, al principio, permanece inalterada, incluso, mis hermanos, después de la caída en pecado de Adán y Eva. Y sabemos esto porque algunos cientos o miles de años después de la creación del hombre y de la institución del matrimonio, el Señor Jesús retoma la misma fórmula matrimonial y la considera vigente en su tiempo. Mateo 19, Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mis hermanos, la fórmula correcta matrimonial va a durar hasta el día en que el Señor venga y haga juicio de toda esta humanidad. Y a pesar de los esfuerzos del hombre ateo, de todos estos movimientos que hemos mencionado por exterminar al matrimonio, no lo podrá hacer. Va a permanecer hasta el final, es el propósito de Dios. Cristo dijo que estaba vigente en su tiempo, y en el nuestro, mis hermanos, 2000 años después sigue estando vigente. Y esta es la única fórmula que funciona para una familia, correctamente criados los hijos y con una estabilidad emocional, mental, espiritual, etc. Fuera de eso, todo lo demás no sirve. Mis hermanos, concluyo con lo siguiente. Muchas veces hemos dicho que el hombre no tiene ningún mérito delante de Dios como para haber sido salvado. Sin embargo, mis hermanos, creo que vale la pena aclarar que esto no quiere decir que el hombre no sea importante para Dios. Más bien significa que en un sentido moral el hombre llegó a no tener nada a su favor que mereciera que Dios lo considerara para la salvación. Pero definitivamente el hombre, por el hecho de tener la imagen de su Creador en él, es importante para Dios. Y por eso es que Dios está empeñado en seguir salvando hombres. Y por eso, mis hermanos, nosotros estamos hoy aquí, la iglesia, para proclamar el Evangelio que puede restaurar la imagen original en el hombre caído.
sigue siendo un hombre muy importante para Dios. Dio su hijo por ellos, no porque lo mereciera moralmente, pero para Dios era importante salvarlo. Mis hermanos, no dejen que todas esas ideologías, que todas esas tonterías, aunque tengan etiqueta de científicas muchas veces, entren en su corazón. No alberguen duda de lo que la palabra de Dios dice. El hombre es importante, tiene la imagen de Dios. Dios creó el matrimonio y esa es la fórmula que funcionará hasta el fin. Vamos a dejarle por hoy hasta aquí, mis hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque, Padre, nos bendices con tu palabra. Porque, Padre, en un tiempo de absurdo, de locura, Señor, de pecado, tú, Padre, nos permites la posibilidad de volver al principio, Señor. Como tu Hijo, Señor, nos enseñó, en tiempo de confusión, Señor, bien vale la pena volver al origen de todas las cosas, donde, Padre, podemos contemplar tu creación, Señor, desde tu propósito original y saber, Señor, cuáles son las cosas que a ti te agradan, las que son, Padre, de acuerdo a tu voluntad. Señor, nos gozamos, nos regocijamos, Señor, en las cosas que tú creaste. Son perfectas, Padre, funcionan siempre, Padre, que las ponemos por obra. Te rogamos, Señor, que no perdamos de vista nunca, Padre, lo que tu palabra dice. Gracias, Señor, una vez más por tu misericordia y por tu amor para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús.